Palabra en el capítulo 7 del libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo número 7. A esperar que lo encuentre. Y cuando lo encuentre, diga, lo encontré. Aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 1 y 2. Aleluya. ¿Ya lo encontró? Dice así la palabra del Señor. Si gusta leerlo conmigo en voz alta, dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Padre, te damos gracias una vez más por estar aquí esta mañana. Pero ahora que vamos a tu palabra, Señor, necesitamos tu dirección, tu ayuda. Y oramos que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad, como tú has prometido. Abre cada mente, cada corazón, que podamos aprender estas verdades, apropiarlas en nuestra vida, para que sean de provecho a cada persona aquí presente. Úsame para ser el portador de estas buenas nuevas para tu pueblo, que pueda hablar de ti, Señor, como debo hablar, con eficacia, con claridad, con poder. Me pongo en tus manos y, Señor, oro que todo pensamiento contrario sea echado fuera de cada mente y solo tu palabra prevalezca. Te lo pido en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Es uno de mis pasajes favoritos, este pasaje, y lo he predicado varias veces en esta iglesia. Pero realmente me llama la atención y he sentido la dirección del Señor de hablar en esta noche, en esta mañana, perdón, acerca de este tema cuyo título es los recursos inagotables de Dios. He puesto ese título a este mensaje: los recursos inagotables de Dios. En alguna manera o en algún momento, por decirlo así, nos hemos sentido en nuestra vida sin poder para enfrentar algo específico, incapaces de controlar una situación, ¿correcto? ¿Cuántas veces a nuestra vida llegan esa clase de momentos donde nos quedamos como paralizados frente a una situación inesperada que se presenta y no sabemos cómo reaccionar? Algo pasa en nosotros que causa un sentido de frustración, muchas veces de desesperación y de dolor. Frente a tales situaciones, frente a tales circunstancias, nos sentimos incapaces de poder lidiar con el problema. ¿Te identificas con lo que hablo? Creo que es algo que nos pasa a todos en un momento dado. Y muchas personas se encuentran atravesando por momentos tan difíciles. Quizá en esta mañana tú estás en esa situación aquí presente, donde te sientes totalmente sin fuerza, sin ánimo, experimentando extrema agitación emocional, sintiendo que las cosas están totalmente fuera de control. Es una situación muy triste, muy desesperada, que puede suceder, y que no dudo que en esta mañana hay más de una persona aquí que está experimentando algo así. Por eso Dios ha puesto esta palabra para esta iglesia en esta mañana. Realmente, en medio de cualquier situación que te encuentres, por muy desesperante que sea, yo quiero hablarte que hay buenas noticias de parte de Dios. Hay buenas noticias para todos aquellos que enfrentan situaciones como esa y se sienten totalmente impotentes. Pero yo quiero decirte que no importa lo que te pueda estar pasando hoy, Dios te ama. Oh, aleluya. Dios te ama. Si algo tenemos que poner firme en nuestro corazón es eso. Estamos enseñados a través de la sociedad, de la religión, de muchas cosas, que Dios es un Dios que siempre está enojado,
que Dios es un Dios que está con el látigo viendo en qué fallamos para castigarnos. Pero nos olvidamos que la Biblia enseña que Dios es amor. No es que Dios tiene amor, es que Él es amor. Su esencia es amor. Su naturaleza es amor. Él se desvive por amarte. Y la prueba más grande de esto es que Él dio a su Hijo unigénito para morir por ti en la cruz y darte vida eterna, cuando tú no lo merecías. La Biblia dice que realmente Dios envió a Jesús cuando nosotros éramos aún pecadores. Y Él mostró allí su grande amor. Cristo murió por nosotros. Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros y Él quiere ayudarnos. Yo quiero a manera de introducción poner eso en tu mente en esta mañana, que Dios te ama, que Dios tiene cuidado de ti y que Dios quiere ayudarte. Di conmigo, Dios me ama, Dios tiene cuidado de mí y Dios quiere ayudarme. Aleluya. Esas tres declaraciones hacen la introducción a este mensaje en esta mañana. Cuando las cosas están más allá de nuestro control, Dios nos da poder suficiente para conquistar y vencer cualquier situación que tenemos que enfrentar. Cuando las cosas están más allá de tu control, cuando sientes que llegaste al final de ti mismo, Dios te da de su poder, que es suficiente para hacer que tú conquistes, que tú triunfes, que tú avances en cualquier situación que tú tienes que enfrentar. Ese es el mensaje de esta escritura que hemos leído en esta mañana. En este pasaje Dios nos muestra que sus recursos son inagotables e ilimitados, y que aunque parezca que todo está perdido, Dios siempre interviene con una palabra de esperanza y con una palabra de triunfo. Aleluya, aleluya. Si pudiéramos terminar aquí, ya nos vamos con una palabra de fe, con una palabra de aliento. En cualquier situación que podemos encontrarnos, Dios tiene recursos inagotables, ilimitados, para que podamos nosotros levantarnos y salir adelante victoriosamente. Él está con nosotros. Aleluya. Sí, los recursos inagotables de Dios. Y quiero empezar diciéndote, iglesia, que los recursos de Dios no dependen de nuestras circunstancias. Los recursos que Dios tiene para nuestro favor no dependen de nuestras circunstancias. El pasaje que leímos es la palabra del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo da una palabra aquí que es totalmente poderosa y totalmente capaz de controlar las circunstancias que esta ciudad de Samaria está enfrentando. Él dice: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Ahora, di conmigo, los recursos de Dios no dependen de circunstancias. Si nosotros quedamos con ese pasaje fuera de contexto, no lo podemos entender. Pero cuando lo miramos en el contexto, vamos a darnos cuenta que la palabra que Eliseo habla es una palabra poderosa, pero que requiere poder captarla y poder recibirla para que pueda haber los resultados que Dios quiere ver. Las circunstancias por las cuales esta ciudad de Samaria estaba atravesando eran circunstancias totalmente desesperantes. Si tú miras conmigo en el versículo 24 del capítulo 6, en este capítulo 6, verso 24, comienza a relatarnos la escritura lo que estaba sucediendo allí. Dice el versículo 24: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ahora, para que tú tengas una idea de lo que yo estoy hablando acá esta mañana, el reino de Israel fue dividido en 2 reinos. 2 de las tribus de Israel vinieron a formar parte de lo que se llama el reino de Judá, donde Jerusalén era la capital. Pero las 10 tribus restantes de lo que era Israel formó un nuevo reino llamado el reino de Israel,
y ellos pusieron la capital del reino en la ciudad de Samaria. En este caso, el reino de Israel, bajo el rey, situado en la ciudad de Samaria, se habían olvidado de Dios, se habían apartado de Dios, habían comenzado a hacer cosas totalmente en desobediencia a Dios y comenzaron a recibir consecuencias de tal desobediencia. Cuando tú dejas a Dios de un lado, tú estás dando la oportunidad al enemigo para que venga y tome control de tu vida. Y dice la palabra aquí en el versículo 25 que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Piensa acerca de eso. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, una señal de duelo, una señal de luto. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, el rey comenzó a culpar al profeta Eliseo de lo que estaba pasando allí en Samaria. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Es ahí donde Eliseo da la palabra. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Ahora nota que la situación está desesperante, pero Dios no es el responsable. Yo quiero llamar la atención a ti a esto, porque hemos sido enseñados y programados a aceptar cualquier desastre que nos pasa como un acto de Dios. Dios me está enseñando algo y por eso me tiene así castigándome. Dios me ha enviado este cáncer, Dios me ha enviado esta enfermedad, Dios me ha enviado esta pobreza, Dios me ha enviado este problema, porque algo me estará enseñando Dios. Algo yo estaré pagando. Yo estoy repitiendo esto domingo tras domingo, porque aun cuando yo menciono esto 1000 veces, todavía escucho personas que me dicen lo mismo. Pastor, yo no sé qué Dios me estará enseñando con esta situación. Dios no te está enseñando nada. Dios no es responsable por tu problema. Tu problema tiene su origen en ti, no en Dios. Dios es amor. Dios nos ama. Pero cada vez que tú decides desobedecer a Dios en cualquier área de tu vida, tú abres la puerta para que el enemigo venga y comience a tomar dominio sobre tu persona y comience a atacarte en diferentes maneras. El ladrón, dijo Jesús, no viene sino para robar, matar y destruir. Cuando tú ves que una enfermedad viene a robarte la salud, Dios no la mandó, el enemigo ha tomado dominio. ¿Me está entendiendo esta mañana? Nosotros estamos viendo acá la ciudad de Samaria en desobediencia total en contra de Dios. Ellos habían abandonado a Dios. Ellos se habían alejado de Él y lo habían negado. Ellos se habían hundido en lo profundo de la depravación y de la corrupción. Se estaban amenazados y rodeados por el ejército sirio. El ejército sirio era terrible enemigo de Israel. Y por la desobediencia de Israel, el ejército sirio vino y sitió la ciudad. En aquellos tiempos, cuando un ejército venía a sitiar una ciudad, la ciudad estaba en problema. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar ni salir, y los alimentos en esa ciudad comenzaban a escasear. Comenzaban a perderse. Los pocos que había, el precio subía exageradamente y nadie los podía comprar.
El punto aquí ha venido a tal situación que hay una gran escasez, una gran hambre, los precios elevados y completa desesperación. ¿Me está siguiendo? Atrocidad, depravación sin límites, hasta el punto del asesinato y el canibalismo. Que una mujer le dice a la otra, vamos a cocinar a tu hijo hoy y lo comemos hoy y mañana yo te doy el mío. Tú puedes pensar que una mujer puede hacer eso. Pues sí, lo hacían en aquel tiempo. El historiador Eusebio nos cuenta que cuando los romanos sitiaron a Jerusalén en el año 70, antes de que se destruyera esa ciudad, hubo lo mismo, mujeres que comieron a sus hijos, porque los romanos sitiaron la ciudad y ellos no podían entrar ni salir y hubo escasez. En este caso, eso fue lo que sucedió. Pero sobre todo eso, el rey se atreve a culpar al profeta de Dios y a venir en contra del profeta para matarlo, porque él dice, esto es culpa de Eliseo, el profeta. Cuando Dios ha enviado a ese profeta para traer palabra a Israel que provoque arrepentimiento en Israel para que Dios pueda bendecirles. Amén. Cuando Dios trae una palabra a tu vida que choca con lo que tú has hecho en contra de Dios, no te enojes en contra de Dios. Dios te está hablando una palabra para restaurarte, para levantarte, para traerte de nuevo a la comunión con Él, donde Él pueda bendecir tu vida. ¿Por qué? Porque si sigues desobedeciendo a Dios, estás siguiendo abriendo la puerta a la destrucción. Y después dice, mira cómo Dios me tiene. No, Dios no te tiene así. Tú te tienes así. Es tiempo de poner las cosas en su lugar. Si tú piensas que tu vida es un desastre, Dios no es responsable de eso. Si tú piensas que tu matrimonio se acabó porque Dios no intervino a tiempo, Dios no es responsable por eso. Tú eres responsable por eso. Tu matrimonio se acabó por tu culpa, por tu responsabilidad o la responsabilidad de tu cónyuge. Vamos a enfrentar las cosas como son. Amén. No culpemos a Dios, porque el culpable somos nosotros. Esto es lo que estaba pasando en Samaria. ¿Sí? Pero los recursos de Dios no dependen de las circunstancias. Si tú has fallado a Dios, si tú estás cosechando lo que tú has sembrado y tú dices, pastor, ¿qué puedo hacer yo ahora? Le he fallado tanto a Dios. En el momento que tú pides perdón a Dios, en el momento que tú te arrepientes de corazón, tú estás dándole a Dios la oportunidad de venir a intervenir en tu vida y romper el poder de la maldición y traer bendición a ti. Amén. Aleluya. Y Dios puede hacerlo independientemente de las circunstancias. Hay algo que yo quiero añadir a esto, y es que los recursos de Dios comienzan con la palabra que Dios habla. Por eso es tan importante oír la palabra de Dios. En este momento de crisis, en ese momento de tanta desesperación, el profeta Eliseo recibe una palabra de Dios y habla esa palabra. Y esa palabra dice, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Es una palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Él anuncia la caída de los precios como una señal de abundancia. Eliseo dice, en 24 horas la inflación se acabará. En 24 horas los precios bajarán a la normalidad. En 24 horas la situación será transformada. Y esto me dice a mí algo. Dios tiene poder para cambiar tu situación en 24 horas. Aleluya. Lo que tú no has logrado en años, lo que tú no has logrado en meses, Dios puede hacerlo en 24 horas o en menos de 24 horas si tú eres capaz de creerlo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito Dios. La Biblia, Dios habla hoy, explica un poquito más este versículo 1 y yo te lo leo. Dice así, el Señor dice, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. En otras palabras, los precios bajarán. Podremos comprar otra vez, podremos tener abundancia. Ahora piensa esto. La ciudad está cercada. El ejército sirio está rodeando la ciudad. Por eso hay escasez.
Por eso hay este problema de hambre y desesperación. Pero Dios dice, mañana a estas horas todo habrá terminado. Y tú dices, ¿cómo, Señor? Bueno, es aquí donde está el corazón de este mensaje. Los recursos de Dios comienzan con la palabra que Dios nos habla. Pon atención a su palabra, porque en la palabra de Dios está el poder para cambiar sus circunstancias. En la palabra de Dios está el poder para liberarte a ti de toda clase de opresión. En la palabra del Señor está el poder para sanarte de tu enfermedad, para traer bendición a tu vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa para hacer lo que Él dice que Él hará. Oh, iglesia, no podemos perder de vista este concepto. Salmo 33, 18. O mejor dicho, Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Estamos hablando del Dios que creó todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Toda esta creación que hoy vemos salió por el poder de su palabra. ¿Cómo no podrá tener su palabra poder para cambiar tu situación? Aleluya. Dios dijo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo cual yo la he enviado. Cuando Dios habla su palabra para sanar, esa palabra trae prosperidad y trae salud a tu cuerpo. Cuando Dios habla la palabra para prosperarte financieramente, esa palabra tiene poder para transformar tu medio ambiente y traer la bendición de Dios a tu vida, para que toda escasez cese en el nombre de Jesús. Cuando el matrimonio ya no tiene esperanza, Dios es poderoso, habla la palabra y esa palabra tiene poder para solucionar la situación. No estamos hablando de un Dios mago, estamos hablando de un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso. Aleluya. Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra, dice Dios, para ponerla por obra. Yo lanzo mi palabra para ponerla por obra. Cuando Dios habla no es para bla, bla, bla. Cuando Dios habla es porque la palabra de Dios tiene el poder para cumplir lo que Él dice que Él quiere cumplir. Eliseo habló la palabra profética. Eliseo habló la palabra inspirada por Dios. Eliseo habló la palabra poderosa para hacer lo que Dios dice que va a hacer. Y Eliseo se atreve a decir, mañana a esta hora los precios cambiarán. Mañana a esta hora no habrá inflación. Mañana a esta hora podrás comprar todo lo que quieres. Mañana a esta hora no va a haber escasez. Pero la palabra de Dios es una palabra es la palabra de fe. Es la palabra de fe. Es una palabra que desafía las circunstancias. Oh, a mí me gusta hablar así. La palabra de Dios desafía, reta las circunstancias. No importa cuál es la situación, la palabra de Dios reta las circunstancias. A ver si va a mantenerse las circunstancias igual cuando Dios habla. Cuando Dios habla, algo tiene que pasar. Cuando Dios habla, algo tiene que cambiar. Cuando Dios habla, algo va a suceder. Es tiempo de comenzar a oír la palabra del Señor. La Biblia del diario Vivir pone una nota y dice, algunas veces nos preocupamos por problemas cuando debemos estar buscando oportunidades. Yo no sé qué problema tú tienes hoy, pero en vez de preocuparte por esos problemas, comienza a buscar las oportunidades que Dios te va a mostrar para solucionar ese problema, para pasar a través de ese problema victoriosamente. Mi Dios tiene poder. Aleluya. La palabra de Dios es una palabra que produce esperanza cuando no hay esperanza. Y a mí me gusta eso. A mí me gusta eso porque cuando nosotros llegamos a un punto en nuestra vida donde perdemos toda esperanza, el doctor dijo que ya no hay nada que hacer, las finanzas se fueron al piso, el matrimonio se derrumbó, no hay nada que se pueda hacer, ponle tú la imaginación que sea, pero no hay nada que pueda cambiar mi situación, que pueda cambiar mi problema, ya no hay esperanza. Pero el Dios al que servimos es un Dios que nos da esperanza cuando no hay esperanza a través de su palabra. Aleluya. Salmo 33, 18 dice, aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmo 37, 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, espera en Él y Él hará. Salmo 39, 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.
Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oh, yo quiero que tú entiendas esto. Habla a tu alma esta mañana. Estás en problema, estás en desesperación, te estás sintiendo impotente frente a tu situación. Es tiempo de hablarle a tu alma y decirle: alma mía, tranquila. Alma mía, tranquila. Alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Alma mía, espera en Dios, porque todavía yo voy a alabar a Dios. Yo voy a alabar a Dios porque yo estoy ya declarando que Él resuelve mi caso. Él resuelve mi problema. Alma mía, no te desesperes. Alma mía, confía en el Señor. Oh, aleluya. En vez de hablarle a tu alma desespero, en vez de hablarle a tu alma qué va a hacer ahora, qué va a pasar ahora, cómo voy a resolver esto, comienza a hablarle a tu alma: alma mía, tranquilízate. Descansa en el Señor, porque aún todavía he de alabarle. Oh, alma mía, tú no sabes que yo tengo una fiesta preparada. Yo voy a alabar a Dios en medio de mi dilema, porque yo sé que el Dios a quien yo sirvo tiene poder para cambiar mi situación. Aleluya. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Oh, el mundo tiene esperanza en lo que puede ver. El mundo tiene esperanza cuando todo va bien. Pero cuando se acaba la esperanza, es cuando hace falta Dios. Es cuando hace falta Dios. Es cuando hace falta Dios. La palabra que Dios habla da esperanza cuando no hay esperanza. Pero la palabra que Dios habla es una palabra que debe ser creída y obedecida. Oye eso, ponlo en tu corazón esta mañana. La palabra que Dios habla debe ser creída, debe ser obedecida, a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que vemos y a pesar de lo imposible que parezca la situación. El rey Josafat dijo: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando todo parece que no va a pasar nada, cree a Dios. El salmista dijo: en el día que temo, yo en ti confío. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Iglesia, lo que para los hombres es imposible, posible es para Dios. Pero yo quiero enfocarte a ti algo esta mañana que me llama la atención. El ser humano, por naturaleza pecaminosa, por naturaleza del pecado en el mundo, trae innato dentro de él un sentido de incredulidad, un sentido de duda a lo que Dios dice. Sí, cuando Eliseo da esta palabra, mira el versículo 2 de Segunda de Reyes 7, dice que un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, un principal en el reino, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? En otras palabras, la frase ventanas en el cielo es una frase figurada que significa derramar Dios algo en abundancia. Derramar algo en abundancia. Y este hombre dice: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, aunque Dios derrame abundancia, ¿será esto así? En otras palabras, yo no creo. Y Eliseo le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ahora, antes de criticar a este hombre, vamos a mirar lo que realmente pasa en el corazón del ser humano. Yo quiero que tú mires conmigo en Génesis capítulo número 18, por favor. Génesis 18, Dios está hablando a Abraham. Y Dios le está hablando a Abraham acerca de que su esposa Sara va a darle a luz un hijo. Eso es interesante. Ok, Abraham es considerado el padre de la fe, el padre de los que tienen fe. Y Dios le ha dado una promesa. Y Abraham creyó. Pero ahora Dios le repite esta promesa cerca de Sara. Y Sara está oyendo detrás de la puerta. Y mira lo que dice el versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, le dijo Dios a Abraham. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada,
Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. En otras palabras, su tiempo ya pasó para ser mamá. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. En otras palabras está diciendo: Dios mío, llegaste tarde. Oh, yo anhelé esto 20 años atrás, pero a estas alturas, Señor, llegaste tarde. Y Sara se rió como que eso nunca va a pasar. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Iglesia, la pregunta que Dios le hace a Sara te la hace a ti hoy. Te la está haciendo a ti hoy, en tu problema, en tu necesidad, en tu situación, que tú has dicho: Dios, ni Dios puede ayudarme, la situación está tan difícil que ya perdí la esperanza. Dios te dice hoy: ¿hay para mí alguna cosa difícil? Nota que no dice: ¿hay para mí alguna cosa imposible? No dice eso, porque algo puede ser para Dios posible, pero el que le cuesta mucho trabajo. Pero él dice: ¿hay para mí alguna cosa difícil? En otras palabras, lo que para nosotros nos parece imposible y difícil, para Dios es facilito. Para Dios es facilito. Y dice Dios a Sara: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y la historia nos dice que Sara tuvo un hijo en su vejez. Sara tuvo un hijo en su vejez. Iglesia, cuando Dios habla, Dios actúa. Pero Sara limitó a Dios a su capacidad mental de ella. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos todo el tiempo? Tratamos de considerar a Dios de acuerdo a nuestra capacidad de nuestra mente. Y decimos: no, esto es muy difícil, no, esto es muy imposible. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios en las cosas que para nosotros son posibles. Es tiempo de comenzar a dejar que Dios expanda nuestra manera de pensar, para que podamos dar cabida a su omnipotencia. Oh, precioso el nombre del Señor. Pero mira otro ejemplo. En el libro de Números capítulo 11. Números capítulo 11. Nos cuenta la Biblia la historia cuando el pueblo de Israel protestó en el desierto y se quejó contra Dios. Se cansó del maná que Dios había enviado. Y empezó a decir: ¿qué ganas tenemos de comer carne? Oh, si estuviéramos en Egipto, aquellas ollas de carne que comíamos. Y a Dios eso le desagradó. Y Dios se airó contra este pueblo incrédulo. Y Dios le dijo a Moisés: yo le daré carne. Y comerán carne no un día, no 5 días, no 10 días, no 20 días. Comerán carne hasta que les salga la carne por las narices. Mira el capítulo 11 del libro de Números, en el versículo número 19. No comeréis un día, dice Dios a Moisés, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés. Ahora, oye bien esto, porque a mí me llama la atención y estaba meditando yo en esto anoche. Moisés es un hombre que conoce a Dios. Moisés es un hombre que desde que Dios lo llamó en aquella zarza ardiendo, Dios le probó el poder que él tiene para sacar a su pueblo de Egipto. Moisés vio cómo aquella vara se convirtió en culebra y luego se convirtió en vara otra vez. Moisés vio cuando él metió la mano en su pecho y salió leprosa, y volvió a meterse la mano y estuvo sana. Moisés fue el hombre que testificó las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto. Con su vara Moisés llamó a esas plagas. Y Moisés vio cómo el pueblo de Israel fue protegido en su área. Moisés fue testigo de cuando Dios abrió el mar rojo. Él vio cuando él extendió su vara, el mar se dividió. Oye, iglesia, Moisés entendió el poder de Dios. Moisés vio cuando Dios cambió el agua amarga de Mara en agua dulce y el pueblo bebió. Moisés vio cuando él golpeó la roca y salió agua abundante para calmar la sed de más de 2 millones de personas. Pero este Moisés todavía mantiene su forma de pensar limitada. Y yo no estoy criticando a Moisés.
Estoy exponiendo lo que hay innato en nuestro corazón. Así respondemos a Dios, tú y yo. En un mensaje como este que te estoy hablando, no falta quien allí esté pensando, es demasiado fácil, pastor, decirlo, pero usted no conoce mi problema. Yo no conozco tu problema, pero Dios conoce tu problema. Y Dios habla esta palabra a tu vida hoy, conociendo tu problema. Y Moisés le dice a Dios, versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Oh, en otras palabras, los animales que tenemos no son suficientes. No es alimentar una familia o 2 o 3. Es alimentar casi 3 millones de personas. ¿De dónde vamos a sacar animales para matar y que coman carne un mes entero? Moisés está dialogando con Dios, pero está trayendo a Dios al nivel de su mente. Y mira lo que Dios le contesta, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y en el versículo 31 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Dios tenía codornices preparadas para traer a este pueblo y satisfacer su deseo de comer carne. Y Dios te dice a ti esta mañana, ¿se ha cortado mi mano para salvar, para sanar? ¿No soy yo el mismo que abrió el mar rojo? ¿No soy yo el mismo que golpeó la piedra y salió agua? ¿No soy yo el mismo que después de 4 días levanté a Lázaro de la tumba? ¿No soy yo el mismo? ¡Aleluya! Iglesia, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Deja de decir cómo lo hará Dios. A ti no te interesa cómo Dios lo hará. A ti lo que te interesa es creer que Él lo hará. Aleluya. Amén. Amén. Oh, gloria al Señor. De manera que entendemos la mentalidad de este príncipe del ejército de Samaria, del rey, cuando dijo, si aún Dios abre ventanas en el cielo, ¿será esto así? ¿Por qué? Porque la mentalidad humana limita a Dios. La mentalidad humana limita a Dios. Es tiempo de quitar el límite a Dios. Vamos, lo vuelvo a decir, es tiempo de quitarle el límite a Dios. Dios es todopoderoso. Nosotros en nuestra mente lo hacemos solamente poderoso para hacer lo que está en nuestra mente que podemos hacer. Oh, iglesia, no. Dios puede hacer lo que tú no te imaginas que puede hacer. ¿Me estás entendiendo esta mañana? Aleluya. Ahora, el hombre dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Esa frase de ventanas en el cielo es interesante. Porque esa palabra ventanas en el cielo se usa en Génesis 7 en el versículo 11. Hoy yo quiero que vayas allí un momentito porque habla del diluvio. Cuando Dios derramó agua junto con la tierra que se abrió y salió agua de la tierra, pero agua del cielo, y hubo un diluvio universal. Génesis 7. ¿Ya lo encontraste? En el versículo 11, mira lo que dice la palabra del Señor. Génesis 7, 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La palabra cataratas es la traducción de la misma palabra hebrea que en Segunda de Reyes se traduce ventanas. Las cataratas de los cielos fueron abiertas y comenzó a derramarse lluvia. La frase cataratas en el cielo, ventanas en el cielo, es una frase figurada que significa derramar algo en abundancia. Derramar algo en abundancia. Cuando este hombre del rey dijo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿será esto así?
Él quiso decir, si Jehová derrama bendición en abundancia sobre esta ciudad, ¿podrá hacer esto así? Y tú dices, qué incrédulo. Pero yo te digo a ti que no lo podemos criticar, porque muchas veces nosotros reaccionamos de la misma manera. Esa palabra aparece en otro lugar en la Escritura. Oye, muy importante lugar. Mira Malaquías 3. Yo te voy a demostrar a ti que tú muchas veces eres tan incrédulo como aquel principal del rey. Oh, aleluya. ¿Por qué Dios no prospera mi vida? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Dios no es responsable. Dios está deseoso de abrir las ventanas de los cielos, de derramar bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde. Aleluya. Dios es el Dios de abundancia, no de escasez. Amén. Mira Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios te está diciendo aquí, yo quiero bendecirte hasta que ya no haya espacio en tu casa para tener toda la bendición. Pero tú no me crees porque tú no traes los diezmos ni las ofrendas al alfolí. Tú no quieres obedecer mi palabra porque tú no crees que yo soy capaz de derramar bendiciones en abundancia sobre ti. Así que no critiquemos a Sara, no critiquemos a Moisés, no critiquemos al principal del rey de Samaria cuando se expresó así, porque muchas veces la iglesia actúa igual. Bueno, pastor, pero eso quizás no fue literal. ¿Quién te dijo a ti que no? Vamos, yo estoy desafiándote en esta mañana. Estoy retándote en esta mañana. Prueba a Dios. Dios dice, pruébame ahora en esto. Ponme a prueba si yo no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos. Ponme a prueba si yo no soy capaz. En otras palabras, si tú estás en pobreza, en miseria económica y conoces la palabra, no es culpa de Dios, es tu responsabilidad. Tú sigues pensando que esto no es para el Nuevo Testamento, como, ay pastor, pero esto es el Antiguo Testamento. Dios te está dando a ti la clave a la prosperidad económica. Dios te está dando la clave a dejar que Él derrame sobre ti bendiciones en abundancia. Y tú estás diciendo cosas para excusar tu incredulidad y tu poco deseo de obedecer. Vamos, esto es un mensaje para desafiarte. Aleluya. Y entre paréntesis, en mi país decimos entre col y col una lechuga. En este pasaje de Malaquías, mira lo que dice el versículo número 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? El pueblo se había apartado de traer los diezmos a Dios. Y por causa de eso, los sacerdotes y levitas tuvieron que irse a trabajar en el campo, cosa que Dios no les mandó hacer, y el trabajo del templo se detuvo. Cuando el pueblo tiene poco concepto de lo que es la casa de Dios, recibe poco de Dios. Pero esto es entre col y col, una lechuga. El punto aquí es esto, iglesia, que nosotros muchas veces no nos detenemos a pensar cuán incrédulos podemos ser en momentos específicos y que nuestra incredulidad cierra la puerta a la bendición de Dios y abre la puerta para que el enemigo haga destrozos. ¡Aleluya! Esta palabra que el profeta habló es una palabra que produce fe en el corazón. La palabra está diseñada para producir fe en ti.
Yo no me canso de decir esto porque en mí es una experiencia personal. La palabra de Dios está diseñada para producir fe en tu corazón. Cuando tú oyes lo que el mundo habla, cuando tú oyes lo que el vecino dice, cuando tú oyes lo que pasó en el otro lugar, tú estás llenando tu corazón con incredulidad, con desesperación, con temor. Pero cuando tú vienes a la palabra de Dios, aquí lo único que hay para ti son buenas noticias. Buenas noticias, son palabras, promesas fieles y verdaderas. Y cuando eso comienza a llenar tu corazón, la fe viene a tu vida. La fe viene a tu corazón. La fe espera de Dios lo que está más allá de toda expectación humana. Aleluya. La fe opera en el reino de lo imposible. No hay gloria para Dios en aquello lo cual es humanamente posible. No recibimos milagros de Dios porque no los creemos. No vemos poder sobrenatural de Dios en manifestación porque no lo esperamos, no lo creemos. La fe comienza donde el poder del hombre termina. Hubo un evangelista muy famoso llamado D.L. Moody. Y este hombre testifica esto. Él dijo: yo oré por fe, para recibir fe, y pensé que algún día la fe vendría sobre mí y me golpearía como un rayo. Pero nada pasó. La fe parecía que nunca venía. Pero un día leí en Romanos 10:17, donde dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice: mi costumbre era, yo cerraba mi Biblia y oraba a Dios por fe. Dice: ahora yo abro mi Biblia y medito en ella y estudio la palabra, y la fe ha estado creciendo en mí desde entonces. La fe no viene por orar, la fe no viene por ayunar, la fe no viene por hacer buenas obras. La fe viene por oír y oír la palabra que Dios habla. La palabra que Dios habla es autoridad final. Es autoridad final. El gobierno puede decir una cosa, el país puede decir otra cosa, la familia puede decir otra cosa, pero Dios tiene la última palabra. El doctor te dijo que ya no hay esperanza. Mi Dios dice: por su llaga fuiste sanado. Aleluya. El doctor dice las cosas en base a su estudio médico. Y él está diciendo algo que es un hecho real. Hay algo allí que está diciendo que tienes un problema físico. Ya no hay solución. La ciencia médica llegó al final de sus fuerzas. Y es una realidad que te está hablando él. Pero sobre eso hay una realidad mayor. La palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo tú fuiste sanado, que Dios ha provisto sanidad para tu cuerpo. Y si tú eres capaz de creer, Jesús dijo: para el que cree, todo es posible. Aleluya. Los recursos de Dios son inagotables, pero basta ya de incredulidad. La palabra que Dios nos habla produce calma en nuestro corazón. Ahora yo quiero llegar al tercer punto de este pasaje o de este tema, si tengo el tiempo. Y dice, el punto número 3 que yo quiero que tú menciones, que tú anotes allí en tu hoja de papel si lo tienes. Los recursos de Dios muestran y manifiestan el gran poder de Dios para cumplir su palabra. Los versículos 9 al 20 del capítulo 7 de Segunda de Reyes lo muestran. Y no lo quiero leer todo porque no tenemos el tiempo, pero el versículo 3 del capítulo 7 de Segunda de Reyes dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campo de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Ahora piensa acerca de esto. Son 4 leprosos que están destinados a morir. Ellos no pueden entrar a la ciudad porque están excluidos. Por la ley de Moisés no pueden entrar. Pero ellos saben que en la ciudad hay un gran hambre. Hay mucha hambre. Ellos dicen: ¿de qué nos vale entrar a la ciudad? Ahí la gente se está muriendo de hambre. Vamos a morir. Si nos quedamos aquí, vamos a morir también. Si vamos al campamento de los sirios, puede que nos maten, pero a lo mejor nos dan comida. ¿Qué perdemos con intentarlo? Están pensando estos leprosos. Pero me admira la idea que ellos no pensaron esto hasta que Eliseo habló la palabra. Ellos no razonaron esto hasta que la palabra fue hablada. ¿Por qué? Porque los recursos de Dios
Dios usa su omnipotencia para cumplir su palabra. Pero Dios usa hombres comunes como tú y como yo para cumplir su palabra. De la manera que tú oras a Dios por necesidades, por peticiones, Dios puede tocar también tu corazón o el corazón de otros para suplir tu necesidad y contestar tu oración. Dios usa hombres, Dios usa personas para cumplir su palabra. En este caso Dios está usando 4 leprosos. Ahora, ¿qué pueden hacer 4 leprosos por mí? Tú no tienes idea de lo que alguien puede hacer por ti cuando Dios lo toca. ¡Vamos! Estos hombres fueron al campamento de los sirios, del enemigo. Y miren lo que pasó. En el versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. No había allí nadie. La ciudad está en hambre, está en necesidad, está en escasez, porque no pueden salir ni entrar. Y el enemigo se fue. Y ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Muchas veces nosotros tenemos miedo de un enemigo que ya no está. Piensa acerca de eso esta mañana. Cuando Dios habla la palabra, el enemigo huye. ¿Por qué ellos huyeron? Verso 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Amén. Si no hubiera sido por estos leprosos, nunca se hubieran enterado en Samaria que ya no había enemigo. Pero me llama la atención, el enemigo tuvo miedo y huyó, porque oyó como un ruido de ejército. Iglesia, Dios tiene recursos que tú no entiendes y no conoces. Dios envía ángeles. Dios envía ángeles. La Biblia me dice a mí que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios tiene ejército de ángeles para venir y cumplir lo que Él te ha hablado a ti. Ángeles de Dios que son, dice Salmo 103, verso 20. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles están acá en la tierra, iglesia, alrededor de ti, atentos a la palabra que tú hablas. Ellos están allí para obedecer la palabra de Dios a tu favor. Ellos están allí para ejecutar esa palabra. Ellos están allí para ir y hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Es parte de los recursos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a Él? Oh, Salmo 91, versos 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandarán cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mateo 26, 53. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando vino uno de los discípulos y cortó la oreja del soldado porque vinieron a arrestar a Jesús, Jesús dijo: ¿qué hacéis? ¿Cómo se cumplirán entonces las escrituras? ¿No entendéis que puedo orar ahora a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión, estamos hablando entre 3,000 y 6,000 soldados romanos en el ejército. Multiplica, vamos a ponerlo por debajo, 3,000 por 12. 36,000 ángeles.
Y si son 6,000 la legión, 6 por 12, 72, ¿no? 72,000 ángeles. Jesús dice, ¿no crees que puedo orar a mi Padre y me dará 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Jesús sabía el ministerio de los ángeles. Él conoce la palabra, él es la palabra. Iglesia, la Biblia dice los ángeles son espíritus ministradores, servidores nuestros, enviados por Dios a favor de los que serán herederos de la salvación, a favor de los que heredarán liberación en cualquier momento de la vida. El rey Nabucodonosor entendió esto cuando echó a aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego ardiendo. Él echó 3 y vio 4. Y dice, uno de ellos es como hijo de los dioses. Pero cuando él sacó a aquellos 3 jóvenes del horno, dice Daniel 3:28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Daniel dijo lo mismo en Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Por qué tú crees que Daniel fue lanzado al foso de los leones? Leones hambrientos. Porque si los leones estaban llenos, lo que menos querían era Daniel. Pero eran leones hambrientos que estaban allí para despedazar al primero que cayera. Pero Daniel dice, mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel. Nosotros en este siglo XXI hemos perdido de vista esta palabra porque pensamos que esto es fantasía del pasado. Pero esto es real. Esto es real. El ministerio de los ángeles es real. Son recursos que Dios usa para cumplir su palabra. Y cuando el pueblo se atreve a creer la palabra, los ángeles de Dios están en acción, haciendo lo que tú y yo no podemos hacer para traer esa palabra a cumplimiento. Dice, pastor, pero ese es Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento Pedro estaba en la cárcel. Herodes mandó a matar a Jacob, pero a Pedro dijo, lo vamos a matar después de la Pascua. Y Pedro sabía lo que le tocaba, pero él dormía. Él tenía confianza. Y dice que el ángel del Señor entró, rompió las cadenas, abrió la puerta, sacó a Pedro a la calle. Y cuando Pedro está afuera, volviendo en sí, Pedro dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El apóstol Pablo dijo lo mismo cuando estaba en aquel barco que estaba para hundirse y la gente está desesperada. Y él dijo, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas. Este asunto de los ángeles es parte del lenguaje del Nuevo Testamento. Dios usa recursos. Dios usa su omnipotencia para cumplir su palabra. Dios usa hombres comunes para cumplir su palabra. Tú tienes una necesidad y oras a Dios. Dios sabe quién tiene la manera de suplir tu necesidad. El dinero no te va a caer del cielo, pero Dios toca corazones. Dios toca corazones. ¿Cuántas veces he oído estos testimonios? Gente que se sentó a la mesa a comer sin tener alimentos en la mesa. Pero dijeron, vamos a orar y dar gracias a Dios. Los platos vacíos, pero vamos a dar gracias a Dios. Y cuando dieron gracias a Dios y dijeron amén, tocó la puerta. Abrieron la puerta y era alguien que venía con provisiones para traer alimentos a esa familia. Aleluya. Oye bien esto, iglesia. No es que Dios puso por arte de magia a esa gente ahí. Dios sabía la fe de esta familia y Dios preparó a esta otra familia para traer provisión antes que ellos oraran. Cuando ellos oraron y dijeron amén, la familia estaba allí en la puerta para traer la provisión. Dios actúa usando gente. Aleluya. Tú estás limitado a tus recursos, pero Dios es ilimitado en los suyos. Es tiempo de comenzar a creer la palabra de Dios, sabiendo que los recursos de Dios son ilimitados, son inagotables. Dios siempre tiene una manera de traer la solución, pero Él demanda de nosotros confianza. Él demanda de nosotros fe. Él demanda de nosotros expectativa. Estar mirando no el desastre, estar mirando la provisión. Estar mirando la bendición. Estar mirando, aleluya. Si Dios
dice en su palabra que Él quiere sanar tu cuerpo. Estate esperando con expectativa, con fe, con seguridad. Tu cuerpo es sanado y tú lo verás sanado. El trabajo se te acabó, estás en problemas financieros, pero Dios dice, mi Dios es poderoso para suplir nuestra necesidad, para suplir todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces yo debo quitar mi mirada de mi problema y ponerla en la palabra. Y el resultado de la historia es que conforme el profeta dijo, mañana a esta hora no habrá escasez, así sucedió. Cuando tú lo leas después en tu casa, al final de la historia, sucedió tal y como el profeta dijo. Y el hombre que estaba y dijo que él no creía, él vio lo que pasó, pero él no probó de ello porque vinieron y lo atropellaron y murió. Los que no creen se pierden la bendición. Y la lección para terminar de este pasaje es que los recursos de Dios son incomparables e invencibles. Y Dios quiere enseñarnos una lección para que aprendamos a confiar firmemente en Él. Cualquier cosa que puede venir para obstaculizar nuestro avance en el Señor no es más grande que Dios. Dios es más grande. Nada puede derrotarte, nada puede conquistarte si tú confías en Dios. En Él somos más que vencedores. Alguien dijo esto, aquellos que no pueden creer su palabra pierden el beneficio de sus promesas. Pierden el beneficio de sus promesas. Agustín, un sacerdote católico del siglo IV, él dijo esto: fe es creer lo que no vemos, pero la recompensa de esta fe es ver lo que creemos. Hoy yo lo creo aunque no lo vea, pero eso me da una recompensa de poder ver el día de mañana lo que hoy estoy creyendo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios tiene poder para librarte de cualquier circunstancia o crisis por la cual tú estés pasando. Él lo hizo en Samaria. Él lo hizo con Sara. Él lo hizo con Moisés. Él lo hizo y lo ha hecho en cada historia bíblica que cuenta el poder de Dios. Y Él quiere hacerlo contigo. Pero Él demanda de ti confianza, fe, expectativa y sobre todo alabanza al Señor. Señor, tú lo harás. Yo confío en ti. Yo espero en ti. Y por tanto me regocijo en ti. Porque sé a quién yo he creído. Sé que eres un Dios todopoderoso. Sé que tú harás algo maravilloso a favor mío. Porque tú me amas. Quizá no lo merezco. Quizá no me he portado lo suficientemente bien. Pero tú me amas. Y en el momento que tú ves arrepentimiento en mí, tú, Señor, eres un Dios grande en misericordia. Oh, yo confío en ti. ¿Lo quieres hacer esta mañana? Esa declaración de fe. Ponte de pie, vamos a terminar. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por este mensaje que nos enseña a confiar en ti. Oh, nos limitamos en nuestra manera de pensar, pero nos olvidamos de que tus recursos son ilimitados. Tus recursos son inagotables. Y tu amor es tan grande para con nosotros. Oh, Padre, yo oro por cada persona aquí presente esta mañana. Tú conoces cada situación. Tú conoces cada problema, cada vida. Tú conoces, Señor, esas circunstancias que parece que no tienen solución, que no se pueden cambiar. Humanamente hablando, no se pueden cambiar. Pero, Señor, en esta mañana venimos ante ti. Y venimos, Señor, con ese corazón confiado, creyendo que por tu palabra, tú intervienes en nuestros momentos, en nuestras situaciones. Y tú haces algo maravilloso. Oh, Dios mío, te adoramos, te damos a ti la gloria. Levanta tus manos si lo puedes hacer. Sobre todo si estás atravesando una situación difícil hoy, que parece que no ves solución humanamente posible. Pero si tú crees que Dios tiene la última palabra y que Dios tiene los recursos necesarios para cambiar tu situación, para cambiar tu vida, tu problema, comienza a darle gracias desde ahora, porque Él te ha hablado esta mañana. De la manera que Eliseo trajo aquella palabra profética,
al pueblo de Samaria. Así Dios ha traído esta palabra a tu vida en esta mañana para romper esa barrera que te está impidiendo que tú recibas lo que Dios quiere darte. Es tiempo de aceptar lo que Dios habla. Es tiempo de apropiar la palabra viva. Y es tiempo de comenzar a entrar en el reposo del Señor y decir: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu poder, por tu amor. Yo te bendigo. Oh, alaba al Señor, adórale a Él.